y comentario con Claudia de Mendieta. La semana pasada, a propósito del 10 de mayo, con mi querida Claudia de Mendieta, hablábamos de este lado oscuro de la maternidad, cuando una mujer puede ser tóxica con sus hijos. Y mi querida amiga, hablábamos también de que esto puede durar toda la vida, tal vez, no solamente en la infancia. ¿Cómo actuar frente a una madre tóxica? Claudia de Mendieta, con tu comentario. Buenos días. Hola Luis, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos. Pues sí, de hecho, cuando una madre es tóxica, pues normalmente lo es desde que se es temprano, pues cuando los hijos son pequeños. También es cierto que algunas etapas de la vida pueden desencadenar toxicidad en algunas madres y otras etapas no. Entonces, bueno, tampoco es una regla que lo sea para siempre o que no pueda aparecer en la vida adulta incluso, ¿no? Ok. Pero bueno, creo que uno no puede elegir la familia que tiene, pero sí es posible poner límites, ¿no? Que eso es un poco de lo que quiero hablar hoy. ¿Qué hacemos con una mamá de estas terribles tóxicas? Y cómo lidiar con eso, ¿no? Yo creo que lo primero es reconocer y evitar factores que desencadenen el conflicto, ¿no? Muchas veces los años que hemos pasado conviviendo con una madre tóxica, pues de alguna forma nos enseñan lo que debemos y lo que no debemos hacer para poder manejar la situación, ¿no? Pero no siempre identificamos y aprendemos esos patrones que debemos tomar tras esos desencadenantes porque pues tal vez se nos olvida, tal vez porque reaccionamos emocionalmente, razonamos emocionalmente la situación y entonces parece que es un círculo vicioso del que no podemos salir. Sin embargo, sí es posible, ¿no? Por ejemplo, si una mamá agrede a una hija adulta constantemente sobre sus acciones, sobre su trabajo, sobre incluso si tiene hijos y cómo los está criando, etcétera, pues hay que evitar el tema, por ejemplo, ¿no? Eso sería un primer punto, como reconocer que esa mamá es tóxica, que me va a querer molestar o que me va a querer señalar mis errores todo el tiempo y entonces es importante evitar tocar esos temas, no centrarme en discutir las opiniones que tenemos encontradas o el enojo que me provoca que me devalúe, por ejemplo, ¿no? A veces es muy saludable omitir partes de la vida de una o de uno en la conversación con estas mamás tóxicas, ¿no? Como, no sé, a lo mejor como si algo es injusto o que me está pareciendo una falta de respeto porque se parece a algo que yo he vivido, a lo mejor sacarlo a la luz y empezar a discutirlo cuando la mamá ha dicho algo opuesto a eso, pues si no se lo voy a decir de manera constructiva, es mejor omitir ciertas partes en la conversación o en la información, porque solamente van a llegar a la discusión o van a generar un conflicto que no me va a permitir salir de ahí, pero sobre todo lo más importante, estar emocionalmente estable, ¿no? Es importante establecer un nivel de contacto tolerable, porque también esto es muy importante, Luis. Muchas veces cuando las mamás son muy tóxicas, a veces lo mejor es romper la relación o alejarse. Sin embargo, romper la relación con una madre es algo complejo y difícil. Y no necesariamente es el único camino, ¿no? Yo creo que antes de eso podríamos intentar otras formas de lidiar con estas madres y ver hasta dónde el amor que pueda existir entre ambas, a pesar de todo, puede favorecer algún tipo de trato. Lo que sí es un hecho es que cuando la madre es tóxica, pues hay que mantener un cierto nivel de distancia. Depende de la toxicidad, de ese mismo nivel tendrá que ser la distancia, ¿no? No sé, como que para mantener una relación con nuestra madre, es necesario como ir afrontándolo de manera más inteligente, ¿no? No sé, como pensar un poco en la frecuencia y la manera en la que puedo tolerar estar interactuando con ella, cambiar la forma en que nos estamos relacionando, va a depender también mucho de la hija o del hijo que está sufriendo esa toxicidad, ¿no? Por ejemplo, si hablo con ella los fines de semana, cuando no estoy estresada, cuando me siento tranquila, o limitar las visitas en persona, mantenerme en contacto por medio telefónico o mensajes, ¿no? Y a lo mejor verla una vez
al mes para poder convivir y a lo mejor solo el desayuno y no lidiamos con más dificultades si es que esta mamá no hace conciencia, porque mira, fíjate que estas mamás, Luis, tienden a tener características de personalidad muy narcisistas, y entonces no se dan cuenta que están en parte del error, ¿no? No se dan cuenta que están siendo agresivas, devaluadoras, creen que tienen razón, Ujú. porque siempre han creído que tienen la razón y no son empáticas y no respetan las emociones, las necesidades o las reacciones de sus hijos, porque también en una parte les frustra mucho que ellos no se comporten como ellas esperan, ya sea porque se sienten frustradas y se querían realizar a través del hijo, o bien porque tienen una visión de la vida muy rígida, donde las cosas son blanco o son negro, y entonces ellas no se dan cuenta que están en un error, ¿no? Pero bueno, si la hija no es tóxica o el hijo, sí puede darse cuenta que eso, que engancharse en esas discusiones, pues no es necesario, no va a llevar a nada y también no va a facilitar, el engancharse en esto va a facilitar que en algún punto sí haya que romper la relación. Y romper con una madre, repito, no es cualquier cosa. O sea, puede generarnos una dificultad emocional importante, Sí. deprimirnos, sentirnos muy tristes o estar guardando rencor y enojo, en lugar de, bueno, tratar de relacionarme con esa mamá de la mejor manera posible, con la distancia pertinente y estar más o menos en paz, ¿no? Creo que ese es un punto importante. Decir cómo me afectan sus acciones, ser asertivo es algo muy importante con estas mamás, ¿no? Algunas veces los padres no saben cómo las acciones hacen sentir a los hijos, ¿no? Explicarle a una mamá tóxica exactamente qué me hace sentir cuando me devalúa, cuando me invalida, cuando me critica, cuando me juzga. Tal vez sería importante decir, me duele que critiques a mi pareja, me duele que ver cómo me parece que te esfuerzas en buscar más mis defectos que mis virtudes y la manera en la que me lo señalas o la forma en la que me haces ver cosas. Me lastimas, me haces sentir triste, me provoca inseguridad, en fin, ¿no? Como ser muy claros y muy directos en lo que el otro provoca. Y es probable que una mamá tóxica, al escuchar un discurso como este, nos diga cosas como, claro, te estás haciendo la víctima, ya me estás chantajeando, en lugar de que te pongas a trabajar, ¿no? Por ejemplo, pues ahí es donde te aplica no engancharse, ¿no? Yo ya cumplí con decir lo que esto me ocasiona, si eso tiene o no un efecto positivo, no es lo más relevante, sino lo importante es que la otra persona está informada de eso que me está pasando a mí, ¿no? Y poner límites, eso es básico y fundamental, como decía desde el principio, ¿no? Para, de alguna manera, la misma dinámica nos lleva al aislamiento o al distanciamiento, ¿no? De alguna manera nos afecta emocionalmente en un punto donde tenemos que aislarnos o alejarnos. Y cuando esto es así, es porque necesitamos poner límites claros para que haya una mejor fluidez, ¿no? ¿Qué es un límite en este caso, no? Por ejemplo, decirle a una mamá tóxica, eh, debes dejar de criticar a mi pareja, por favor, porque si no lo haces, voy a dejar de contarte estas cosas, o dejaré de venir con tanta frecuencia, o dejaré de visitarnos con tanta frecuencia, porque aunque te quiero y me importas, me lastima, ¿no? O eh, te pido por favor que esto no lo digas o no lo hagas, resérvatelo para ti, si consideras que yo no estoy haciendo bien las cosas y no me vas a hacer una retroalimentación constructiva, prefiero que no lo hagas con palabras altisonantes o agresivas o devaluadoras, ¿no? En fin, solo son ejemplos. Pero lo Ujú. importante es poner límites, ¿no? Decir esto no y hasta aquí es, ¿no? Y una manera de poner límites también es con la conducta, ¿no? No platico ciertas cosas, no comento o omito cierta información, convivo menos tiempo eh, y voy como limitando el campo de acción, digamos, en el que se pueda entrometer, porque estas mamás son invasivas, ¿no? No respetan el espacio, la individualidad del otro, la intimidad del otro incluso. Y entonces, en ese sentido, es importante ir marcando esos límites. Ahora, si vivimos con esa mamá, porque estoy poniendo ejemplos de hijos que tal vez ya están casados o fuera de casa, ya no viven con ellos, si vivimos en la misma casa, aplica lo mismo, y ahí a lo mejor el aislamiento no es como de verte cada semana, pero sí es, irme a mi habitación, estar más tiempo ahí, o
salirme a trabajar, no necesariamente no regresar temprano a casa si tengo que volver temprano, pero no estar ahí en una interacción muy, muy constante sin que haya actitudes agresivas, porque también, obviamente, una mamá tóxica puede generar reacciones muy agresivas en los hijos, es normal, pero nosotros podemos decidir si vamos a formar parte de la toxicidad y nos vamos a convertir también en tóxicos, o más bien vamos a poner límites, barreras a esa toxicidad y distancia, ¿no? Creo que eso es otro punto importante. Y algo muy importante es que si yo pongo un límite, lo debo respetar, ¿no? Por ejemplo, si establezco límites, porque es complicado, Luis, cuando se establecen límites, si no son efectivos, si no cumplo con la consecuencia, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, si yo dije, no voy a venir si vuelves a hacer este comentario, en verdad, no vuelvo a ir durante algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, si dije que voy a dejar de hacer tal cosa o va a pasar tal cosa si esto sigue ocurriendo, cumplirle, porque si actúo con enojo, y solo por el momento de impulso no cumplo con eso, estoy diciendo que puedo decir una cosa o luego otra, y entonces lo que hago es el efecto contrario, difuminar los límites que ya están ahí puestos. Y bueno, definitivamente, y por último, Luis, creo que cuando una mamá es muy tóxica, ir a terapia es importantísimo. A manejar el enojo, a manejar el rencor, a saber cómo manejar esos límites, la culpa, porque los hijos de padres tóxicos han vivido criados bajo la culpa y por lo tanto no son libres. Entonces creo que ayuda mucho un espacio en donde hablar, en donde reordenar, reacomodar emociones para poder estar mejor. Uy, esto último, mi querida Claudia de Mendieta, es contundente. Buscar la libertad, porque esa culpa pues puede carcomer tu adultez, y ya en la adultez ayudar a tu mamá, a tu papá a reeducarlos, poner estos límites, hablar de los sentimientos y romper también este orgullo, porque lamentablemente cuando eres papá o mamá pues crees tener la razón, yo te crié, yo te mantengo, por lo tanto me obedeces. Y en ese sentido también reeducarnos como papás y como mamá y quitarnos este orgullo y reconocer que podemos cometer graves errores. Mi querida Claudia de Mendieta, como siempre, agradecidos, amiga. ¿Dónde te hallamos? A través de mi Twitter, @Claudia Mendieta, a través de Instagram, Claudia Mendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta, y a través de mi correo electrónico, cdmendieta@gmail.com. Y ahí te buscamos, querida amiga. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Seguimos contigo, Puebla.mx. Después de la pausa, los deportes con Guillermo Trujillo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Contigo Puebla.mx cumple un año. Muchas gracias por mantenerte informado con nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Las noticias al momento, entrevistas, crónicas, reportajes y más. Contigo Puebla.mx cumple un año. Visítanos.